Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio que realiza la Dirección General del Deporte Universitario en este ciclo especial Mujer y Deporte conmemorativo al Día Internacional de la Mujer. A través de estos conversatorios daremos cuenta de los procesos históricos, sociales y científicos en los que ha sido parte la mujer deportista, así como resaltar y visibilizar los logros y aportaciones. El tema de la charla de hoy es Mujer, Deporte y Trabajo en México. Sin duda alguna, la participación de la mujer en el ámbito laboral y deportivo ha estado ligado a la situación cultural, económica, política y hasta religiosa de las sociedades. En esta ocasión nos acompaña la doctora, las voy a presentar en orden alfabético por su nombre, la doctora Arcelia Moreno Agraz y la maestra Patricia Torreblanca. Me voy a permitir también leer en este momento los currículum de cada una de nuestras participantes. La doctora Arcelia Moreno Agraz realizó sus estudios de licenciatura y maestría con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales y Administrativas, becaria Universidad de Milán, Gargano, Italia, y cuenta con el diplomado Nuevas Perspectivas del Diseño Curricular en el contexto del cambio tecnológico y el diplomado en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Tiene dominio del inglés, alemán, italiano y portugués. Es premio Universidad Nacional en el año 2018, premio Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2019 y por su trayectoria académica e investigadora, profesora de carrera de tiempo completo. Reconocida por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a través de la Embajada de la Unión Europea en México y en la VP de Bruselas, Bélgica, en el que se le reconoce como líder de programas europeos y forma parte del programa selecto de europeístas en México. Es reconocida por el Ministerio de Educación de República Dominicana por su contribución al desarrollo de la diplomacia juvenil y la promoción de una cultura de paz, por sus aportes a la sociedad a través de la iniciativa educativa Modelo de las Naciones Unidas, por su altruismo, además de su vocación de servicio y solidaridad con la comunidad y la escuela. Es asesora responsable y coordinadora de UNICEF México, dirigido a adolescentes como U-Report Active Talk and Violence. Por las Naciones Unidas, es impulsora de los proyectos ODS 2030 en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Por más de 12 años, ha consolidado el modelo de Naciones Unidas en la Escuela Nacional Preparatoria, por 10 años en las jornadas europeas. Ha impartido cursos de actualización a jueces y magistrados federales del Consejo de la Judicatura Federal en México y a directivos del Ministerio de Educación de República Dominicana. Es catedrática de la Facultad de Economía y Derecho en licenciatura y de las Universidades Iberoamericana y Panamericana en Educación Continua y Posgrado. Es conferencista internacional en temas de movilidad internacional, diplomacia, derechos humanos, Unión Europea y objetivos de desarrollo sustentable. Ha sido responsable y participante en más de 21 proyectos Infocap y PAPIME, ha elaborado más de 50 manuales de trabajo para modelos de Naciones Unidas, ha asistido a más de 100 cursos de actualización a nivel internacional, ha sido funcionaria en la Administración Central de DEGAPA, actualmente se desempeña como secretaria académica del plantel número 8 Miguel Schultz de la Escuela Nacional Preparatoria. Gracias, doctora Arcelia Moreno, por estar con nosotros y adelante, por favor, si puede iniciar su participación. Gracias. Pues antes que nada, un honor estar con ustedes y compartir esta mesa con un tema realmente que da para mucho. Y iniciando sobre esto, quiero compartir para detonar una serie de situaciones que quiero comentar con ustedes. Yo partiría de Pierre de Coubertin, que en el tema del deporte, pues muchos en el ámbito olímpico lo conocen a este personaje, que desde el punto de vista deportivo, pues hay muchos logros que reconocer, pero sin embargo, a raíz de una de las frases que señala, cuando declara en estos Juegos modernos,
por muy resistente que sea una deportista, su organismo no está preparado para aguantar ciertos impactos. Y a partir de ahí es donde yo quiero detonar esta charla, porque justamente la participación de las mujeres en el deporte pues tiene una larga historia, no solo marcada por una división y discriminación, pero también una historia rica en logros fundamentales cosechados por todas las mujeres que han aportado, grandes atletas, y que hemos logrado avances muy importantes en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través del deporte. Así que me parece que desde un ámbito personal puedo ser vocera de decir que efectivamente el deporte en lo personal me ha transformado y me ha empoderado y ha tomado en mí un sentido no solamente en cuanto a la salud física, sino también a la salud emocional y mental. Hay numerosos logros que me gustaría mencionar, porque la participación de las mujeres, además de la serie de situaciones de estereotipos a los cuales nos enfrentamos y nos encontramos a lo largo de la historia del deporte, hay grandes logros destacables que quiero mencionarlos, y entre ellos, pues los que ustedes están viendo en la pantalla, que es Helen Madison, la primera mujer que nada 100 yardas libres en un minuto en los Juegos Olímpicos del 32, María Teresa de Filippis, de Italia, que es la primera mujer que compite en una carrera de coches del Grand Prix europeo en el 58, Naval Motobalkel de Marruecos, que es la primera mujer de una nación islámica, y esto es bien importante, que gana una medalla olímpica por los 400 metros de vallas en los Juegos Olímpicos del 84. Y por mencionar otro logro muy destacable dentro de los Juegos Olímpicos, pues Tegla Lurepe de Kenia, que se convierte en la primera mujer africana vencedora en un maratón principal. Y hablando de esto, sobre los estereotipos, de lo que se marcaba en aquellas épocas, pero que aún nos falta mucho por quitar, digamos, del estereotipo en los contextos sociales en los cuales vivimos alrededor del mundo, pues han alimentado de alguna manera pues la discriminación por motivos de género en la educación física, en el deporte de recreo y de competición, en las organizaciones deportivas y en los medios de comunicación deportivos. Sin embargo, podemos considerar que cada vez son más las mujeres que han aprovechado estas oportunidades de empleo ofrecidas por todas las esferas del deporte, entre las que se incluyen entrenadoras, directoras técnicas, cargos directivos y obviamente la labor de periodistas deportivos. Entonces, quisiera yo comentar que, pues, si bien es cierto que existen estos estereotipos y basándonos en lo primero sobre la situación física de la mujer, pues obviamente esto ya ha sido evolucionado ese pensamiento, hoy siglo XXI, pues los beneficios que le vemos sobre la actividad física y el deporte pues son muchísimos, que trae consigo pues una mejor salud para las personas, y obviamente me estoy refiriendo a las mujeres. Dentro de estos beneficios, pues cada uno de las mujeres y de las niñas, a lo que yo he mencionado sobre este empoderamiento y sobre todo este liderazgo, dentro de los beneficios que se logra al desarrollar una actividad física y deportiva, en la mujer pues vemos que sobre todo en el ámbito de la etapa de adolescente, por estadísticas, las mujeres sufren más depresión, son sujetas a mayor depresión por diversas situaciones, y es casi el doble en cuestión de estadísticas que un hombre. Y entonces cuando una mujer practica una actividad física y el deporte, se ve reducido de una manera muy importante, en donde esa ansiedad y esos trastornos de depresión disminuyen. En cuanto a beneficios sociales, pues proporciona que tengan ellas una participación más activa, obviamente socialmente, que desarrollen obviamente pues una libertad en cuanto a la expresión, por ejemplo, y fundamentalmente el desarrollo de muchas habilidades fundamentales,
y entre ellas está el liderazgo, la negociación y el trabajo en equipo. A lo largo de muchos años, el deporte en el ámbito internacional, sobre todo en Naciones Unidas, se han comprometido por muchos Estados miembros ser más conscientes y más activos en regular, obviamente, la situación de la mujer respecto a los estereotipos en las prácticas deportivas y reconocer de una vez por todas que pues estamos hablando de un derecho humano para las personas y por supuesto al decirle para las personas pues conlleva un reconocimiento como derecho humano la práctica deportiva y de educación física, incluida por supuesto las mujeres, ¿no? y las niñas. Sin duda podríamos comentar que dentro de los marcos políticos nacionales e internacionales no ha sido fácil porque a lo largo de varios procesos intergubernamentales, además de la firma de tratados y de convenciones internacionales, México tiene que traerlos al ámbito nacional, ratificar esos tratados y esas convenciones y finalmente bajarlo al ámbito nacional en lo que serían nuestras leyes secundarias. Les digo que ha sido un proceso no tan rápido, ha sido un proceso lento, pero a partir del año 2011, cuando se reconoce los tratados internacionales en el ámbito de derechos humanos, pues eso nos obliga a que la legislación nacional pues contemple cada una de las convenciones en las que México ha sido parte. Me gustaría comentar que, bueno, en el ámbito internacional han existido varias convenciones internacionales que tienen que ver con la mujer y el deporte, y obviamente en el ámbito deportivo, pues, con lo que toca al Comité Olímpico Internacional, en donde se insta a partir del año 2000, pues obviamente en la participación de las mujeres en las competencias, y me estoy hablando del deporte competitivo, y en la representación que éstas lleguen a tener en el ámbito olímpico. En un principio, pues hablábamos de 19 mujeres en una competencia olímpica, en donde solamente estábamos representadas en 3 deportes, tenis, golf y croquet. Al paso del tiempo, hoy por hoy, estamos hablando que la mayor representación histórica que se ha tenido la tenemos con un 40.7% de representación de todos los atletas olímpicos que son mujeres. Eso habla de un avance significativo en la presencia y en lo que les estoy comentando sobre esa adopción de convenciones internacionales que a la vez en el ámbito nacional se han ido fortaleciendo y tratar de respetar lo que hemos firmado, de manera que nacionalmente instemos a que haya una mayor participación de las mujeres, obviamente en las competencias internacionales, sobre todo en el ámbito olímpico, así como también tiene que ver pues, en el ámbito, hablar del deporte profesional. Es un proceso que va llevando tiempo y que ha implicado que la representación de la mujer hoy por hoy, estamos hablando del siglo XXI, si bien es cierto que ya tenemos asociaciones y obviamente representación de mujeres en el ámbito del deporte profesional, pues todavía tenemos retos importantes, sobre todo en las deportistas, en el tema, por ejemplo, del embarazo. Cuando ya estamos hablando de un ámbito profesional, pues es sin duda importante mencionar que la situación específica de la mujer en este sentido pues tiene un trato diferenciado con el hombre. Ustedes saben que en el ámbito deportivo los deportistas el tiempo que tienen es sumamente corto y lo quieren aprovechar al máximo. Entonces, cuando estamos hablando de deportistas élite, pues eso nos obliga a que estén mayormente concentrados sobre pues, su carrera profesional deportiva. En el caso de la mujer, pues es una situación que pocas deportistas logran llegar a ese alto rendimiento. Y cuando digo pocas, me refiero a que pueden suspender ellas el proceso de embarazo y luego reincorporarse para seguir con su actividad profesional. Pero en el ámbito, hablando también del deporte profesional, entonces, en ese deporte profesional, pues tendríamos que irnos al ámbito del derecho laboral.
En México, si bien es cierto que tenemos una ley federal del trabajo, y obviamente en el ámbito de lo que tiene que ver con el embarazo, pues hay obviamente regulación que se tiene que respetar y de la cual pues estamos hablando, digamos, de esos derechos que tenemos a la maternidad. Sin embargo, en el ámbito deportivo, cuando combinamos estas dos partes y en la realidad que viven las atletas mexicanas, pues sí vemos que muchas de ellas postergan ese momento por, obviamente, dedicarse al ámbito deportivo profesional. Quisiera mencionar que en Europa, sobre todo estoy hablando de un ejemplo de las deportistas futbolistas profesionales en España, se ha avanzado bastante sobre el contrato para que dentro del contrato no las obliguen, bueno, cuando digo las obligan, realmente pues, si es un contrato, estamos hablando de que ambas partes están de acuerdo en lo que se está firmando. Sin embargo, cuando uno lee lo que las deportistas señalan, el por qué no embarazarse durante, pues es por el riesgo que ellas perciben de que puedan ser sacadas del equipo y obviamente perder su trabajo, ¿no? Entonces es algo que nos suena parecido, aun y cuando no practiques un deporte, sobre la situación laboral de una mujer que no necesariamente tenga que estar en una actividad física. Entonces, en el ámbito, les mencionaba yo, en el ámbito europeo, se ha hecho un gran esfuerzo para que las reglas sobre los contratos de mujeres profesionales en actividad física, en deporte, pues se haga una apertura acerca del tipo de contratos que llegan a firmar, relacionados obviamente en el ámbito laboral, para proteger desde una perspectiva de género y que los contratos que firmen las mujeres profesionales, de deportes profesionales, se les mantenga el contrato, el pago al 100% durante la gestación, y una vez que tienen al bebé, durante esos 6 meses les paguen la mitad del sueldo que ellas estaban persiguiendo. Digo, son uno de los avances que se ha tenido en el deporte respecto al trabajo, y si eso yo lo comparo con lo que tenemos en México, pues obviamente hay muchos retos por tener al respecto a las deportistas profesionales que reciben un sueldo en las actividades deportivas. Por lo tanto, quisiera yo, para dar continuidad a la siguiente charla, que finalmente tengamos en cuenta que desde un inicio el deporte se consideraba como un ámbito únicamente para hombres, y que esto obviamente ha ido cambiando con el desarrollo de la misma sociedad, lo cual nos permite hoy por hoy estar tratando de adecuar las cosas en el contexto social, en el contexto en el que culturalmente nos encontramos, y estas cosas se van construyendo poco a poco. Yo con esto termino para dar paso a la siguiente charla, y si quieren vamos platicando a partir de las cosas que fui mencionando. Gracias. Muchas gracias, doctora Arcelia Moreno. Sin duda alguna, las mujeres de alguna forma han estado en desventajas si remontamos desde la antigua Grecia, donde no se les permitía participar y solamente a las mujeres solteras se les permitía ser espectadoras. Después, en los Juegos de la Era Moderna con Pierre de Coubertin, como usted lo mencionó, donde solamente las mujeres eran consideradas para colocar guirnaldas a los vencedores, ¿no? Sin darles oportunidad de también ellas participar. Alicia Millet en 1992, cuando hacen las primeras Olimpiadas femeninas, hasta la participación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde ya hubo más de 5,200 participantes. Es verdad, también hay una desventaja morfológica y fisiológica de alguna, por así llamarlo, no es que sea desventaja, en las mujeres por el proceso y la edad para el embarazo. Quien quisiera combinar las dos partes, ¿no? La maternidad y el deporte, situación que no se da en los hombres. Sin embargo, pese a esto, también todavía las leyes, considerando el aspecto laboral, siguen siendo con cierta desventaja, sobre todo en México, para las mujeres. Muchas gracias por su participación y nos gustaría invitar a
la maestra Patricia Martínez Torreblanca a participar también. Adelante. Muchísimas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario y todos los implicados en este importante evento, que siempre esta dirección se ha caracterizado por organizar eventos muy significativos y muy importantes en el ámbito del deporte. Y pues aquí estamos agradeciendo la invitación. Me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña presentación que nos puede llevar a reflexionar un poco qué es lo que ocurre en el ámbito de la mujer. Afortunadamente con la doctora Arcelia tenemos muchas líneas y muchas visión y muchas cuestiones compartidas. A mí el tema que me asignaron tiene que ver con la diferencia también en el ámbito del deporte de las mujeres. Me voy a permitir iniciar con una frase de una escritora inglesa, Mary Wollstonecraft, que dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, ¿no? Es una frase que invita al empoderamiento de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Además, la cuestión laboral del deporte, que los deportistas sean entendidos o que el deporte sean entendido como una forma de supervivencia, nos lleva de un hilo conductor que afortunadamente me dejó la doctora Arcelia, de cuando estamos hablando de Pierre de Coubertin, donde el deporte representa la utilización del tiempo libre, del ocio de aquellas personas que tenían el suficiente estatus como para poder dedicar su tiempo libre al deporte, ¿no? Y entonces esta idea de no corromper al deporte con una cuestión salarial o con una cuestión laboral duró durante mucho tiempo por una serie de valores que son asociados al propio deporte: la ética, la bondad, la equidad, la igualdad, etcétera, etcétera, que además retomó justamente Pierre de Coubertin para hacer el decálogo, los principios y la filosofía del Comité Olímpico Internacional, y más que del Comité Olímpico, de todo este movimiento del olimpismo que existió a nivel mundial, que en realidad era como muy enfrentado con la idea de la popularización del deporte, ¿no? Entonces ahí hay dos visiones muy distintas del deporte, ¿no? Y como fui convocada para verlo en México, en realidad en nuestro país, después de que se sucedieron los Juegos Olímpicos de 1968, se dio el primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte. En este Congreso Internacional del Derecho del Deporte se empezaron a discutir una serie de cuestiones, todavía no lo de la mujer necesariamente, sino yo extraje del temario de este Congreso lo que nos convoca en este momento, ¿no? Primero, el tema 4 era amateurismo contra profesionalismo, y se dio una discusión muy fuerte, ¿no?, de por qué el deporte tenía que ser una forma de subsistencia. Yo puse en letras más oscuras lo que a nosotros nos interesa: la relación del trabajo en el deporte y el trabajador deportista. ¿Cómo funcionaba antes? Las empresas, por ejemplo, las de fútbol, o sea, las químicas, las ferrocarrileras, las petroleras, contrataban a las personas, hombres todos, debo decir, contrataban a las personas y les pagaban un salario y se dedicaban a jugar, pero la relación establecida era una relación laboral con la petrolera, la ferrocarrilera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en este congreso empiezan a discutir qué pasa con el deporte como una materia de trabajo, como una profesión, ¿no? Y entonces se empieza a discutir también el concepto del patrón en el deporte, inexistente hasta entonces, digamos, no, por lo menos no racionalizado. Me salto al de la protección jurídica del deportista profesional, porque ahí ya se va configurando la relación del trabajador con el empresario de un deportista, y la seguridad social en el deporte. Debo decir que todas estas cosas que están subrayadas ni con mucho están resueltas en México. Por ahí, como nos decía la doctora Arcelia, en España hay algunos avances, pero en México, por supuesto, que no están ni con mucho resueltas, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de este primer congreso que a nosotros nos interesa antes de entrar al trabajo de la mujer como deportista, la mujer trabajadora deportista, ¿no? La conclusión H de este primer congreso relacionado con esto es que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, verdaderamente enfrente el estudio del problema de la actividad deportiva como una actividad laboral y profesional, para que pueda proteger
al deportista, que es el centro de toda esta actividad, lo pueda proteger como persona y como trabajador. Entonces, eso apenas se están dando cuenta, bueno, que hay que protegerlo. Y luego, esto se sigue discutiendo mucho tiempo y yo me permito dar un salto cuántico un poco para nuestra Ley Federal del Trabajo, ya entrando un poco a la distinción entre los hombres y las mujeres. Como no existe en otras especificaciones más que con los artistas, los músicos y los deportistas, dice que los deportistas profesionales, fíjense cómo queda puesto jurídicamente, no es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales. ¡Pum! Ahí las mujeres ya estamos en un problema muy grave, porque son trabajos iguales, pero no violan una norma de trabajo si nos pagan menos que a los varones, ¿no? Por razón de la categoría de los eventos o de las funciones, de la de los equipos o de la de los jugadores. Con ese artículo ya dejan a las mujeres en un completo estado de indefensión, porque lo que se está viendo y analizando no es al trabajador como tal, a la deportista versus el deportista, sino están hablando todas aquellas cosas accesorias alrededor de su actividad, ¿no? Que tienen que ver con la publicidad, el equipo, el patrón, el horario, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y está puesto en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y entonces luego nos espantamos de algunas cosas. Les traje un poco para divertirnos una tira cómica de Mafalda. Mafalda, pensemos que está pensando en las mujeres deportistas, ¿no? Y entonces empieza a hacer un recorrido medio histórico desde los egipcios hasta la mujer contemporánea con su lavadora, ¿no? Y empieza y se pregunta, claro, bueno, es que la mujer en lugar de jugar un papel, y yo le agrego como deportista, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, porque nos han asignado por estereotipos una serie de roles que nos alejan desde la práctica amateur hasta la profesional de la práctica del deporte. Y me quiero explicar en esto de lo profesional, incluso de lo amateur, de lo aficionado. Cuando dos jóvenes, suponiendo, se conocen corriendo en la pista de CU, ¿no? Van a entrenar, se enamoran y se casan. Y bueno, siguen yendo a correr y de repente se embarazan, ¿no? Y digo se embarazan porque los padres son los dos, ¿no? Se embarazan y ¿qué ocurre después los sábados en la mañana? ¿Quién es el único que corre en la pista de Ciudad Universitaria pensando en una familia tradicional? Él, porque ella no es que no quiera hacer ejercicio, es que alguien se tiene que quedar a cuidar el bebé. Y esto no ocurre de manera equitativa. Entonces él corre y ella se queda en su casa y entonces deja de hacer ejercicio. Entonces tenemos ciertos roles asignados. Afortunadamente tenemos heroínas a lo largo de la vida y ya hablando del deporte espectáculo, de la profesionalización, Billie Jean Moffitt King jugó contra Bobby Riggs un partido de tenis en favor de la igualdad de las cuestiones profesionales de la paga de las mujeres. En 1973, que a ustedes como son jóvenes les puede pasar que es que es la prehistoria, pero en realidad si lo piensan en términos de nación y de desarrollo, pues esto no es tan viejo. Venció a Bobby Riggs, que en ese entonces tenía 50 años y ya tenía 35, 37 por ahí, que era el campeón masculino número 1 del mundo, lo fue en 41, en 46 y en 47, y entonces retó a Billie para demostrar la superioridad de los hombres sobre las mujeres. ¿Y qué creen? Que ella ganó, ¿no? Ella ganó. ¿Y qué fue lo que hizo ella después de haber ganado en favor de todas las demás mujeres profesionistas? Dijo que iba a declarar un boicot del US Open de Estados Unidos hasta que no se diera la misma compensación a los ganadores en términos monetarios. Entonces, el Abierto de Estados Unidos fue el primer gran torneo de tenis en ofrecer retribuciones iguales a las mujeres que a los hombres cuando ganaban el US Open, ¿no? Entonces, el torneo de 2020, que se desarrolló de agosto al 13 de septiembre, tanto Dominique como Naomi recibieron los 53.4 millones de dólares. Entonces, esta mujer en una demostración en los años 70 de que no existe, y además hay estudios biológicos que así lo determinan, no existe una superioridad física de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y está medido biológica y técnicamente. Entonces, ella demostró que no existía y a partir de ahí este premio se divide por iguales, ¿no?
¿qué pasa en nuestro fútbol? ¿Y por qué me voy al fútbol? Porque es el deporte que más consumimos en el país, ¿no? Para empezar, el primer partido de primera división femenil, ese sí es rete nuevo, es del 28 de julio del 2017. Y entonces vamos a ver el salario promedio anual de nuestras jugadoras profesionales de fútbol en México es de 42,496 pesos. O sea, solamente 3,000 y cachito de pesos, un poquito más grande que el salario mínimo del país, que es de 3,078 pesos, de acuerdo a lo que yo revisé de Sporting Intelligence, ¿no? De Global Sports Series Subaru, ¿no? Entonces, veamos cómo va siendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en nuestro fútbol? Ellas tienen el salario más bajo de los clubes, está en 2,500 pesos. El salario más bajo de los señores en los clubes más pequeños es de 25,000 pesos mensuales. El promedio es 3,500 pesos mensuales y el promedio de este sueldo es de más de $500,000 de pesos mensuales. Entonces, si vemos, estamos en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Aquí tengo los salarios mínimos de los jugadores profesionales de fútbol en México, lo que suman los hombres y lo que suman las mujeres. Digo, la gráfica habla por sí mismo y nos dice qué tan castigado está el fútbol femenil. Entonces, ahora nos vamos. Analicemos el torneo 2018-2019 por este rollo de la superioridad y de los hombres y demás, ¿no? En este torneo, ya me pasé, espérenme. En este torneo, es que estaba queriéndome quitar de encima de donde estoy. En este torneo, las mujeres marcaron 792 goles, los hombres 836. O sea, la diferencia no es como para que ganemos tan poquito. En promedio, las mujeres por partido tuvieron 1.55 goles, los hombres 1.45. Las mujeres tienen 1,200 tarjetas amarillas y 109 tarjetas rojas, los hombres al revés. El aforo, ahí tengo el aforo promedio, esto está al revés. Las dos últimas están completamente al revés. Las mujeres tienen 499 tarjetas amarillas y 25 tarjetas rojas, y los hombres al revés, 1,200 tarjetas amarillas y 109 tarjetas rojas. El aforo promedio en el caso de los hombres es 58%, el de las mujeres es del 8%. Y entonces nos preguntamos, ¿la culpa es de Hollywood? ¿Y qué tiene que ver Hollywood con esto? Es como si viera uno una película hollywoodense estilo Duro de Matar, estilo Transformers, estilo una cosa así, que tienen un ritmo, una construcción narrativa y además tienen una plástica distinta. Y uno ve un documental japonés, ¿no? Las dos son unas, y pensemos incluso que son dos grandes obras de arte. El ritmo, los estereotipos, el dinero, la promoción y todo de estas dos producciones cinematográficas que estamos viendo son completamente distintas. Es lo mismo que pasa en el fútbol. No es que, ay, nos aburrimos, porque esas 11 mujeres en la cancha son lentas, ¿no? A ver, que alguien de los hombres repita el saque de banda de las brasileñas, ¿no? O sea, pero ni en drogas lo pueden hacer, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que estamos acostumbrados hace mucho tiempo a ver un ritmo de fútbol, a ver una fortaleza, a ver una formación, a ver un tipo, una estrategia de fútbol muy asociado a la parte masculina. Y el fútbol femenino tiene su propio encanto y ellas jamás, espero, van a llegar a jugar como los hombres. Y además tenemos otras cosas importantes a nivel de césped. Si a un hombre le pisan el callo chiquito del pie izquierdo, se puede revolcar 3 minutos en la cancha. Si a una mujer le dan un trancazo marca llorarás, se sacude, se levanta y sigue jugando. Entonces, tenemos cosas muy distintas. Entonces, no nos comparemos, ¿no? Ellos podrían ganar el Oscar a la lesión que no fue, y las mujeres podrían terminar en la enfermería tratando de continuar con el partido. Pero esto no es una cuestión de cancha, es una cuestión de vida, porque tenemos una sociedad que está estructurada de esa manera y que nos pide y nos solicita cosas distintas. Cuando hablan de los deportistas, hablan de la fortaleza, del vigor, de la inteligencia, y de las jugadas, y de si puso el empeine, si dio taquitos, si hizo un sombrerito, si lo birló, si pisó el balón. Si hablamos de la mujer, y eso es culpable el periodismo deportivo, qué bonitos ojos tiene. Pero qué barbaridad, qué guapa, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Esta mujer es muy guapa para ser futbolista. Y dice, bueno, no me ayudes, ¿no? Entonces, pensemos, sí,
La culpa es de este ritmo, de estos estereotipos, del dinero que se mueve y de la promoción que se da, ¿no? ¿Por qué no le apostamos al fútbol femenil? Y ha entrado como cuña, como obligando a los equipos a tener una parte de fútbol femenino, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? Las deportistas están en medio y estamos involucrados todos, Fuente Ovejuna, fuimos todos. Los medios de comunicación, porque son los promotores del espectáculo, el público, porque incluso a las mujeres nos gusta luego más el fútbol masculino, ¿no? El varonil. Los inversionistas, porque quieren un rendimiento de capital rápido y le apuestan a lo seguro. Los publicistas, evidentemente, porque si nosotros vemos los uniformes de los hombres, bueno, no hay un espacio vacío para que quepa una marca más, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues no, ¿no? ¿Y quiénes son? Pueden ser los aliados, las universidades, porque las universidades promueven el deporte con igualdad de género y promueven la formación de nuevos elementos. ¿Cuáles son nuestras asignaturas pendientes? Y ahí puse solamente un señalamiento. Los salarios y la salud, maternidad contra lesiones. ¿Cuáles son lo que tenemos pendiente? Y aquí puse para que podamos reflexionar entre todos. En primer lugar, el dinero. Los públicos, los estadios, las lesiones y la maternidad. ¿Por qué pongo en este lugar lesiones y maternidad? Porque hemos visto en el fútbol y en todos los deportes, uy, este amigo ya se lesionó el ligamento cruzado y lo vamos a ver hasta la siguiente temporada. Pues se echa un embarazo y medio, ¿o no? Por supuesto que se echa un embarazo y medio, pero como no es embarazo y como es lesión, entonces sí aplica que pueda regresar después y ahí le guardamos su lugarcito. En cambio, cuando la mujer se embaraza, ¿cómo se va a ir 9 meses y luego va a regresar gorda? Pues no me digan que el que estuvo lesionado no va a regresar gordo, porque va a regresar desencanchada. No me digan que el que estuvo lesionado no regresa desencanchado. Es que el club pierde. No me digan que el que se fue de lesión no pierde el club. Exactamente lo mismo, pero estamos evaluando desde dos perspectivas distintas que no incluyen las necesidades específicas de las deportistas. Entonces, en nuestro ámbito de competencia, hagamos que esto sí sea incluido. Y quiero terminar con una frase de mi abuela, porque es mujer y porque decía, queridos, lo que es parejo no es chipotudo. Entonces, si va a ser parejo en términos de la igualdad que se supone que representan los deportes en términos de las competencias, entonces tratemos a las mujeres como iguales en todos los ámbitos del deporte, con las mismas posibilidades, con las mismas consideraciones y exactamente igual. Invirtamos en las mismas proporciones y nosotros como público y como universidades aportemos y apoyemos al deporte femenino en nuestro ámbito de competencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Torreblanca. Muchas gracias por su análisis, por su presentación tan real del fútbol mexicano, que es un ejemplo de todas las diferencias que se viven, las desigualdades que se viven en el deporte, no solamente en el fútbol, que es el deporte más conocido y comercial, pero que finalmente se terminan viviendo en el deporte nacional. Entonces, me faltó también hace rato darle su síntesis curricular. Permítame un minuto, por favor, para presentarla. La maestra Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca es profesora en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el campo de profundización de comunicación política. Imparte las asignaturas Introducción al Pensamiento Social, Económico y Político Contemporáneo, Estado, Sociedad y Derecho, Teoría del Comportamiento Político, la comunicación en los regímenes políticos en México y comunicación, política y deporte. Es fundadora de la línea de investigación del deporte en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha escrito artículos relacionados con el deporte, como son Ética de los Medios, del año 2019, Las apuestas en el deporte, también del año 2019, el artículo hacia una perspectiva del campo de la investigación de la comunicación en México, Periodismo deportivo en plataformas digitales y Deporte y Ciencias Sociales en el año 2018. Muchas gracias por su participación, maestra Patricia Torreblanca, y también
ahorita quisiera preguntar a la maestra Arcelia Moreno en este aspecto del derecho y de los salarios conforme a la aportación que usted ya nos había hecho, si tiene algún otro comentario, en lo que esperamos alguna pregunta de los participantes también en este conversatorio. Por favor, pueden hacerles llegar a través del chat para poder hacer estas preguntas a nuestras ponentes. Muchas gracias. A mí me gustaría comentar que en el ámbito del derecho del deporte, primero decirles que ha sido un gran logro reconocer en el ámbito jurídico laboral, reconocer a los deportistas profesionales. O sea, ese es por primera instancia dentro del ámbito jurídico, en nuestro sistema jurídico mexicano, reconocer a ese deportista profesional y que sea, obviamente, su actividad tomada en cuenta dentro de la ley federal laboral. Ese es un primer gran logro. Y obviamente acerca de lo que ha mencionado la maestra Patricia, sin duda, obviamente, si les digo que en el ámbito jurídico apenas si se reconoce, si se regula las relaciones laborales que tiene un deportista profesional con el patrón, pues entonces, hablando de estos estereotipos que reflejan nada más y nada menos que las actitudes que tenemos socialmente, pues se ven reflejadas en las normas. Y obviamente con un retraso en la evolución de la aplicación de la norma y del reconocimiento de lo que ella mencionaba respecto a haciendo una comparación respecto a una lesión y obviamente lo que es la maternidad, que en el ámbito jurídico es así como llega a tomarse en cuenta para poderles pagar y seguirles pagando a las mujeres, cosa que desde mi punto de vista y a la luz de muchos críticos respecto al trato que se le da a la mujer en el ámbito laboral respecto a la maternidad, pues obviamente el ver la maternidad como una lesión. Entonces son cosas que están, que están en los contratos europeos, sobre todo en España, de las futbolistas. En otros ámbitos, pues no sé, Serena Williams, pero estamos hablando, ese es en el ámbito del deporte en conjunto, pero en el deporte individual, pues también tenemos que ver que no todas las atletas, estoy hablando en el ámbito profesional, pues tienen también los mismos apoyos económicos, porque también desempeñando la misma actividad deportiva, no es lo mismo el apoyo económico que puede recibir un atleta hombre que una atleta mujer. También hay muchas situaciones muy particulares que yo realmente congratulo y como lo dijo la maestra Patricia, sin duda nosotros en la universidad y teniendo una plataforma tan importante del deporte en nuestro país, considero que el hacer charlas de este tipo, pues obviamente nos abren el panorama y abren la discusión para que dentro del ámbito académico y obviamente deportivo, las atletas universitarias estemos y las académicas estemos atentas a estar impulsando este tipo de transformaciones que se tienen que dar, porque obviamente pues distan y más evidente que el tener charlas como estas para hacer evidente, hablar del tema y hacer evidente que las políticas públicas, si no tenemos estadísticas y mientras no tengamos forma de probarlo, pues todo queda en lo que todas las mujeres sabemos, pero sin tener obviamente pues lineamientos de estadísticas que nos puedan mostrar lo que vemos y lo que algunas llegan a tener de manera personal o vivirlo. Por lo que a mí me parece que dentro de estas medidas o iniciativas que se podrían dar, pues tenemos que lograr en un primer momento pues esta igualdad para poder aumentar la presencia de las mujeres en cualquier ámbito deportivo y por supuesto en la responsabilidad, también en los cargos de responsabilidad en el ámbito deportivo. Creo que la presencia de las mujeres, eso también ayudaría a ir fortaleciendo la presencia de la mujer y obviamente sobre las políticas públicas que se tienen que ir desarrollando en cada una de las instituciones en nuestro país. Muchas gracias, doctora Arcelia. Maestra Patricia, ¿usted tendría algo más que comentarnos?
Sí, simple y sencillamente, en el caso porque habría que marcar una línea muy importante entre lo que es el deporte amateur y lo que es el deporte profesional. Y entonces, cuando hablamos de los sueldos, estamos hablando básicamente del deporte profesional. Y tenemos, eh, las personas, la sociedad, tenemos en la mano la llave que puede hacer que el deporte femenino, el deporte profesional femenino, cualquier rama que ésta sea, cualquier disciplina que ésta sea, es que es el problema del peso de las audiencias y de los ratings, de las audiencias físicas y ahora, bueno, en la pandemia o de la otra manera también, de los ratings que tienen. Porque de principio, y es una cuestión más o menos estructural de la sociedad, las mujeres somos en general, y no estoy hablando de las universitarias, sino en general en la sociedad, no son aficionadas al deporte. Y entonces, al no ser aficionadas al deporte, el deporte es consumido por hombres. Y entonces, estos hombres les gusta ver a otros hombres, y además hay todavía una cuestión más compleja. Ahora que tenemos una liga de algo que se parece, a fútbol americano, es la explotación, que están buscando el negocio y están buscando el espectáculo, es la explotación de la anatomía de la mujer para hacerse de audiencias. Entonces tenemos que ser muy cautos en términos de esto de la búsqueda de las audiencias, porque ahora tenemos una liga de algo parecido al fútbol americano, donde las mujeres van con tops y van con unos shorts pequeñitos, tienen sus sombreras y tienen sus protecciones y sus cascos. Yo quiero ver que a los hombres los hagan jugar, olvídense en bikini, que los hagan jugar en boxers, ¿no? Entonces, ¿por qué no tendrían que jugar en boxers? Porque ahí lo que ocurre es también una explotación de la figura de la mujer. Y si nosotros nos ponemos a analizar, aquí ya hablando del amateurismo, para que vean cómo la figura de la mujer es complicada. Si nosotros, o sea, la utilización de la figura de la mujer, si nosotros comparamos los uniformes olímpicos de las mujeres con los de los hombres, si nos vamos a diferentes deportes, incluso no olímpicos, cuando hay voleibol de playa, los hombres llevan una bermuda ordinaria. Y ha habido quejas de deportistas de voleibol de playa que las obligan a llevar diminutos bikinis a la hora de jugar, que no están aportando ni en su protección ni en nada, están aportando en el espectáculo. Entonces tenemos que encontrar hay una línea muy delgada entre la promoción del deporte de las mujeres y la utilización del cuerpo de las mujeres para promover el deporte femenino. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que estar atentos, tenemos que buscar las audiencias, tenemos que buscar los ratings, tenemos que buscar la popularidad de las disciplinas, pero tenemos que ser muy cuidadosos en incorporarlos en un ambiente de igualdad, ¿no? Muchas gracias. Iba a opinar, doctora Moreno. Sí, me parece que es muy pertinente el señalamiento que hace la maestra Patricia, porque efectivamente el rol del atuendo deportivo en la mujer, bueno, tiene muchas implicaciones en el amateurismo y en el ámbito profesional. Recuerdo leer en algún artículo sobre cómo se han tenido que modificar la autorización en cuanto a la práctica deportiva. Estoy hablando de mujeres musulmanas, en donde no les es posible utilizar por una cuestión religiosa, adaptar la vestimenta acerca de, bueno, referente a su actividad deportiva, por lo cual me parece que ese es uno de los avances que se han tenido que estar haciendo, pero eso se acaba de hacer hace no más de 15 años para acá. O sea, la cuestión es que nos demos cuenta con este tipo de charlas que la situación es qué bueno que se hagan estos esfuerzos y qué bueno que vamos en ese camino, pero vamos muy lento como siempre, ¿no? Pero tenemos que también ser críticos respecto a esas aperturas que hay, el cómo dan las aperturas y qué hay de fondo cuando vemos este tipo de espectáculos, que para algunos pues está sensacional, pero para otros pues es realmente de crítica social la utilización del cuerpo femenino, ¿no? Al respecto. Y quería yo mencionar sobre la maternidad, que es un punto de inflexión para algunos, para otros pues realmente
no es un punto de inflexión porque realmente no asocian la maternidad con la mujer, pero de aquellas que decidan y que practiquen un deporte de alto rendimiento, por supuesto que se ve truncado en cuanto a las decisiones, y cuando es profesional, pues las cláusulas de exclusión, a que obviamente dentro de esas cláusulas de exclusión es que el contrato inmediatamente pues queda nulo. Entonces, pero a la luz de los derechos humanos, a mí me parece que vamos a vivir una época que debemos de estar atentos, porque a la luz de los derechos humanos, sobre todo aquí en México y en el ámbito, pues sí, también internacional, me parece que los actos que vayamos observando van a tener un análisis muy interesante respecto a los derechos humanos, y sobre todo con la mujer, y sobre todo la mujer informada, ¿no? Esa es otra, que la mujer esté informada para que dentro de la normatividad, al menos aquí en México, a través de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, estén atentas respecto a la violación o transgresión de un derecho humano en su práctica deportiva, sobre todo estoy refiriéndome a la amateur, a la deportista amateur, que muchas veces desconocen siquiera que existe la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para acudir y obviamente si son transgredidas en violaciones de sus reglamentos o de los lineamientos de una competencia, en fin, de una serie de lineamientos en donde es muy importante la información de conocer qué las puede amparar y además de la Constitución, ¿no? Sobre, obviamente me estoy refiriendo a legislaciones secundarias. Gracias, doctora Moreno. Y sí, como bien comentaban, sí es importante la participación de todas las mujeres en el conocimiento, porque a veces el desconocimiento provoca ciertos prejuicios y desigualdades que nos llevan a esto, a estas diferencias. Este es el momento en que estamos viviendo también con esta defensa de las mujeres, tanto en todos los ámbitos y en el deporte amateur, con las federaciones deportivas, también del conocimiento de esa y exigencia de esa igualdad entre los equipos varoniles o femeniles, el trabajo que debe haber desde las federaciones y el deporte amateur, y posteriormente en el profesional también exigir y no ser parte de ese espectáculo que generan y que consumen los hombres, y también ser parte activa, nosotras las mujeres, para exigir esos espacios y esos derechos. Les agradezco mucho, y por aquí tengo también otra pregunta sobre ¿por qué no existen equipos deportivos mixtos? Hablando de igualdad. ¿Quién quiere responder primero? Como diga, doctora. En realidad, por eso digo que las universidades son muy importantes. En realidad, en la Asociación de Pumitas, que está instalada en Ciudad Universitaria, los equipos son mixtos hasta determinada edad y los niños conviven en igualdad de circunstancias. Y en el caso del deporte profesional, por ejemplo, en el tenis sí hay dobles mixtos, ¿no? Entonces, es que no estamos acostumbrados a construir de manera mixta, pero habrá deportes que habría que explorar la posibilidad que den en cuanto a su ritmo y en cuanto a su forma, ¿no? Y en cuanto a su reglamentación, que puedan existir equipos mixtos. La normativa de las federaciones y de las asociaciones está hecho en una separación de ramas, ¿no? La rama femenil y la rama varonil, ¿no? Y además también se dividen en otras por edades, por no sé qué, pero en realidad la institucionalización que sufrió el deporte cuando se hizo deporte moderno, desde su inicio, no es que se haya pensado en ramas, es que nosotras no estábamos consideradas en la historia. Entonces, cuando las mujeres llegaron a la institucionalización del deporte moderno, ya estaba el deporte de los hombres y se tuvo que abrir la rama femenil, así como la liga masculina y la liga femenina, porque en el momento en que el deporte empezó, de acuerdo a Goodman, a tener las características de un deporte moderno, en ese momento las mujeres no estábamos consideradas, porque el momento epocal en que esto ocurrió, las mujeres no formaban parte, no solamente del deporte, no formaban parte de la vida pública, porque las mujeres empezaron a incursionar en el deporte en la medida en que las propias sociedades se hicieron mucho más incluyentes en términos de género. Y al hacerse incluyentes en términos de género, fue que se propició
que existiera el deporte femenino. Hay muchas historias de cómo las mujeres fueron ingresando al deporte a pesar de los hombres, ¿no? Pero en realidad la constitución del deporte moderno, institucionalizado, organizado, medido, y todo a través del Estado-Nación, la realidad es que esto se hizo para el deporte masculino, después para el deporte varonil. Después de eso, cuando la mujer se va incorporando, entonces se empiezan a agregar la rama femenil a una serie de deportes. Que esto es con el deporte moderno, porque recordemos que las prácticas ancestrales, todavía no modernas, que llevaban una indiferenciación entre la religión y la práctica deportiva, las mujeres eran un elemento fundamental, pero cuando el deporte se hace moderno, una de sus primeras características es hacerse secular, y al hacerse secular se va a la vida pública, y al hacerse a la vida pública por el momento epocal se hace completamente masculino, ¿no? El audio. Sí, maestra, su audio. Tiene razón. Muchas gracias. Doctora Moreno, si gusta también compartirnos su punto de vista, por favor. Bien, yo quisiera decir que al final creo que existen los fundamentos para elaborar un marco normativo en nuestro país. Creo que tenemos los fundamentos para promover la igualdad entre los géneros e ir modificando poco a poco lo que tenemos, y si no poco a poco, pues rapidito, porque realmente las demandas sociales son muchas. Y yo quisiera mencionar sobre esta inclusión, pues también hablar de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, porque también no en todos los deportes vemos una apertura respecto a la inclusión de mujeres con discapacidad en la práctica deportiva. Y también, pues sí, por supuesto que ha habido una apertura en los Juegos Paralímpicos, lo cual da un importante apoyo para la inclusión, pero visualizando a nuestra universidad inclusiva, pues tenemos que no perder de vista también en la práctica deportiva, pues obviamente los deportes con personas con discapacidad, ¿no? Me parece que tenemos las bases y creo que somos un referente a nivel no solamente nacional, sino también internacional de lo mucho que se hace del deporte universitario. De acuerdo. Pues muchas gracias. No tengo otra pregunta en el chat. Y con relación al punto de la integración o la revisión de las personas con discapacidad y la inclusión, tenemos precisamente una mesa incluida en este ciclo, que también va a ser muy importante, y les invitamos también a que la escuchen, a que estén presentes. Y no tengo alguna otra pregunta. No sé si ustedes tengan algún otro comentario final, por favor, para concluir este conversatorio. No sé, doctor, adelante, ahora cambiemos el orden. Ok, a mí me parece muy importante que no veamos al deporte como una cuestión aislada, ¿no? El deporte es un aspecto de la sociedad y como tal cambia, evoluciona, incluye, excluye y se va desarrollando epocalmente y corresponde a las condiciones culturales, sociales, políticas y económicas que se van teniendo a lo largo de la historia. Y sobre todo, que no perdamos de vista que en este ecosistema del deporte, ya sea amateur y sobre todo profesional, el elemento más importante para que esto pueda sucederse es el deportista. Entonces, sumemos nuestros esfuerzos y todas nuestras precauciones, nuestros estudios y todas las aportaciones que podamos tener para cuidar al deporte. Para cuidar al deporte a través del cuidado del deportista. Sin el deportista no hay deporte ni amateur, ni espectáculo, ni varonil, ni femenil, ni infantil, ni de ninguna naturaleza. Entonces, cuidemos a los deportistas del espectáculo, que bueno, es algo muy importante, cuidemos a nuestros deportistas amateur, cuidemos a nuestros deportistas universitarios y además hagamos de la práctica del deporte social en nuestras comunidades algo que importa
que impacte y que se realice día a día por la serie de valores que contrae el deporte en su propia práctica en sí mismo, y sobre todo los deportes de conjunto, y esta idea que promueve el deporte de una inclusión, de una igualdad, ya sea de género, de capacidades diferentes y de todo lo que nosotros podamos hacer. El deporte ha sido, y creo que debe ser utilizado como una gran herramienta social para hacer cambios y para promocionar valores. Incluso en algunos centros de readaptación en el mundo e incluso en México, el deporte es utilizado como una forma de reintegración social. Es una materia muy noble, es una rama maravillosa y yo los invito a practicarlo y a estudiarlo. Muchas gracias, maestra Patricia. Doctora, por favor. Pues yo pues me quedo con que efectivamente la actividad física y el deporte, me parece que quizá con estos estereotipos que se siguen teniendo en nuestro país, el ver a mujeres practicando una actividad física o el deporte todavía me parece que es todavía reducido frente a si hacemos pues una comparación con el número de hombres practicando deporte. Por lo tanto, a mí me parece que algo que tenemos que fomentar es obviamente la actividad física y deportiva en las mujeres, y entre más presencia tengan, pues obviamente que vamos a tener mayor presencia en las políticas que se tengan que realizar en nuestro país o en el entorno en donde estemos. La actividad física por muchos años, entre lo que era algo no bueno para la mujer por las condiciones físicas, pues bueno, este tabú y este estereotipo, esto ya se acabó, al contrario, es algo que nos beneficia de mucho, no solamente en la salud física, sino en la psíquica y en la parte emocional. Entonces, es un parteaguas una mujer que practica deporte, que practica la actividad física. En su desarrollo personal hay un liderazgo nato, hay pues sí, una visión muy diferente hasta de plantearse los problemas. Entonces, no solamente por una cuestión de salud, sino también, obviamente, nos estamos refiriendo a si queremos hacer cambios, pues tenemos que estar presentes, porque la voz de una pues, no se escucha. Necesitamos a más. Gracias. Pues sí, muchas gracias, doctora Arcelia Moreno, maestra Patricia Torreblanca, y seguramente sí, todavía hay mucho por hacer de las mujeres para poder tener esos espacios en el deporte, en el trabajo, en la cuestión laboral y todavía en esos logros que podemos llegar a tener. Agradecemos mucho su presencia, la Dirección General del Deporte Universitario también. Les invita a que estén mañana en el siguiente conversatorio. Se trata sobre mujer y activación física en la tercera edad. Y también tenemos a las 2 de la tarde, el día de hoy, el encuentro atlético con las jugadoras de rugby. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.